idioma. En el día de hoy van a seguir con las preguntas, los questions. Ajá, ven, estamos aprendiendo. Así que van a seguir con los questions y ahí tienen para aprender bastante. Preguntas, ya que les paso la lección de las preguntas. ¿Cómo están hasta ahora? Una de las cosas que les voy a decir brevemente es lo siguiente, y lo estuvimos conversando con Javier. No tengan miedo en hablar de una persona en inglés. El problema es uno, y es básico. Nadie nació sabiendo. La persona, si usted le habla a una persona en inglés y la persona quiere ayudarlo, no se van a reír de ustedes. Al contrario, le va a decir, a lo mejor, lo que dijiste, dilo de esta manera, no es de la manera que lo dijiste tú. Y el que se ría de uno, dígale, bueno, por lo menos estoy tratando de hablar 2 idiomas. ¿Cuánto sabes tú? Porque muchos saben uno y no lo saben hablar. Así que no tengan miedo, porque es la única manera en sí que van a desarrollar el inglés, y es la práctica. Así que empiecen a hablar con las personas en inglés. En la tienda. Donde sea. Dígame. Yo particularmente, yo puedo comunicar la idea que quiero expresar, la puedo comunicar. El tema es cuando me lo dicen a mí, que no, Tienes que afinar esto. pero con las cosas que he visto aquí, más o menos ya le logro. Cuando te hablen en inglés, afina esto. Trata de entender lo que te están diciendo, porque Por asociación. Sí, porque hay palabras que cuando te lo dicen suenan como una, y a lo mejor tienen 3 que son iguales. Y le voy a poner un ejemplo. There, and there. Son diferentes. I dare you to put your books over there. Y te quedas en... No, pero el profesor nos está enseñando. ¿Entiendes? Tienes que afinar esto. ¿Verdad? Pero no tengan miedo y traten de hablar. ¿Ok? Así es. Así que vamos a empezar como lo hace, por favor. Padre Celestial, cuán grandioso tú eres. Gracias por todo lo que tú nos das, y muchas veces por las cosas que tú no nos das. Sobre todo tú nos das tu gracia, tu misericordia. Aunque no lo merecemos, tú gratuitamente nos das. Te pedimos una vez más, Señor, que deposites tu Espíritu Santo en estas clases. Que bendigas a cada uno de los estudiantes, el maestro, todos los que estamos aquí, Señor. Que abra nuestras mentes, que sigan abriendo nuestros corazones. Que podamos seguir desarrollando este idioma que es tan difícil para nosotros. Y eso te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes que comencemos esta noche, voy a recordarles que la semana que viene no hay clases, y recibí una pregunta por medio de una estudiante que nos ve en el internet por medio de YouTube. No hay clases la semana que viene porque es el descanso escolar del distrito de Irving, y por eso no hay clases la semana que viene. La próxima clase que vamos a grabar es de lunes en 8 días. Pero ya la clase del lunes está... Sí. Sí, la clase del lunes pasado está en YouTube. Estamos al día. Muy bien. Y esta noche vamos a comenzar con vocabulario en la página 155.
Y ustedes deben de conocer muchas de estas palabras, pero vamos a repasar de todos modos. Y ustedes pueden repetir el inglés cuando escuchen el inglés. A ver, antes que comencemos. Okay. Página 155. Profesor, profesora, maestro, maestra, teacher. Teacher. Alumno, alumna, estudiante, también escolar, student. Student. Pizarrón, a board. Mapa, map. Libro, book. Escritorio, desk. O pupitre, desk. El globo terráqueo, y no tenemos el globo aquí, tal vez en la clase de historia o geografía. Globe. La regla escolar, ruler. Calificación o marca, grade. Y en este país muchos colegios usan A, B, C, D y F, o A más, A menos, B más, B menos, y así sucesivamente. Okay. La F es la calificación suspendida. La F significa fracaso. Por eso, failure. Fracaso. F. Fail. Tijeras. Cuidado. Scissors. Bolígrafo, pluma, lapicera, depende de su país. Pen. Cuaderno, notebook. Papel, paper. Y bueno, voy a darles otra palabra, porque escolar puede ser student. También escolar puede ser pupil. Y cuando escuchamos la palabra pupil, en inglés comprendemos el escolar. El escolar chiquito. Yes, pupil. En la primaria. Y unos verbos: leer, to read. Escribir, to write. Dibujar o trazar, to draw. Apuntar, to write down. Y también voy a presentarles una confusión. Escolar en español, en inglés, scholar. Escolar en español, pupil en inglés. El estudiante chiquito en la primaria. Pero scholar en inglés, en español, erudito.
bueno, el maestro, el profesor en la universidad, con muchos títulos, muchos libros, todo lo contrario. En inglés, scholar, erudito en español. Sí, para que no haya ninguna confusión. Bueno, y también vamos a practicar, de nada. Y también vamos a practicar la última vocal en este curso, la U. Y aquí practicamos la U corta, pero muchas veces no hacemos este sonido con la U. Y el sonido de la U corta es Vamos a practicar. Hijo, son. Sol, sun. Sí. En voz alta, la misma palabra, pero por escrito diferente. Diversión, fun. Dinero, money. Money. Y aquí tengo dinero. Yes. Hambre, hunger. Suerte, luck. Sol es sun. Aquí usamos la doble O para la U corta. Sangre, blood. Y en alemán, esta palabra es Blut. Y ustedes pueden ver la relación. Blood, Blut. Horno, oven. Suerte, luck. Paraguas, umbrella. Sí, y algo muy interesante. Umbrella proviene de la palabra latín umbra. Umbra es el origen de la palabra sombra en español. Sombra en español, umbrella en inglés, paraguas. ¿Por qué? Porque al abrir el paraguas tenemos una sombra. Yes. Y por eso decimos umbrella. Umbrella en inglés, paraguas, tiene relación con sombra en español. La palabra latina es umbra. Es la raíz. La raíz. Muy bien, voy a guardar el paraguas. La sombra. Umbrella. En la página 167 vamos a repasar la U larga. La U tiene básicamente tres sonidos. U, y este sonido U. Y cuando la palabra comienza con la U larga, usamos el artículo a en vez de Con las otras vocales usamos una manzana, an apple. Un huevo, an egg. Pero con la U larga usamos porque al oído parece comenzar con la Y. You. Vamos a practicar. Una universidad, a university.
humano, human. Un uso, a use. Puro, pura, puros, puras. Pure. Agua pura, pure water. Pure water. Música, music. Music. Un universo. A universe. Universe. Humor, humor. Humor. Usar, to use. Anoten la diferencia. Uso, el sustantivo, use. Usar, el verbo es use. Use con la S, use con el sonido de la Z. Use. Un uniforme. A uniform. Uniform. Y ya conocemos este artículo de la segunda persona y este artículo consta de la U larga. You. La palabra por completo es la U larga. Vamos a repasar entonces sun, fun, money, hunger, luck. Sun, sangre, blood, oven, suerte, luck. Paraguas, umbrella. La U larga, a university. Human, use, pure, music. A universe. Humor, to use. A uniform. Y la U larga, tú, vos, usted, ustedes, vosotros, vosotras, you. Bueno. Sí. Bueno, esta noche, después del vocabulario y la práctica fonética, quiero darles una lección especial y acabo de darles las notas para esta clase, porque la semana que viene es un descanso y estamos a punto de estudiar la pregunta abierta, pero cuando estudiemos la pregunta abierta, por ejemplo, ¿dónde, cuándo, por qué, cómo, quién, quiénes, qué, cuál, cuando estudiemos la pregunta abierta, no quiero interrumpir el estudio por una semana de descanso. Por eso voy a darles una lección un poquito más avanzada fuera de este libro y por lo general doy esta lección durante el segundo año. Pero voy a darles ejemplos muy fáciles y esta noche quiero que ustedes me sigan usando las notas y que no escriban nada. Quiero que me escuchen para que comprendan las ideas y durante la semana que viene, cuando salga esta lección en YouTube, que repasen la lección en YouTube durante la semana que viene
y cuando repasen la lección pueden tomar más notas si quieren. Bueno, si quieren apuntar notas, está bien, todos aprenden de su propia manera, de su propio modo, pero quiero que ustedes comprendan más sobre el idioma, que comprendan más sobre la lógica del idioma. Vamos a comenzar esta lección especial con un repaso del verbo más importante del idioma, ser y estar, to be. Y las formas son yo soy, yo estoy, I am. Tú eres, tú estás, vos sos, vos estás. Ustedes, usted está. You are. Él es, he is. Ella es, ella está, she is. La cosa o idea, it is. Somos, estamos, we are. Ustedes son, ustedes están, vosotros, vosotras, sois, estáis, you are. Ellos son, ellos están. Ellas son, ellas están. They are. Bueno, y ya sabemos las contracciones. I am I, you are your, he is his, she is she's, it is its, we are we're, they are there. Y con la palabra negativa not, are not, aren't, is not, isn't. Okay. Muchas veces cuando hacemos preguntas, no queremos pedir un favor, no queremos pedir un artículo, no queremos pedir información, sino que queremos pedir el acuerdo de la otra persona. Tal vez durante una conversación, durante una discusión, queremos pedir el acuerdo de la otra persona. Por ejemplo, algo muy interesante. ¿Usted no es maestro? ¿Usted no es maestro? Bueno, y quiero pedir el acuerdo de alguien que él sí es maestro. ¿Usted no es maestro? ¿Qué? La frase básica es, usted no es maestro. You are not a teacher. You are not a teacher. Y con contracción, you aren't a teacher. You aren't a teacher. Bueno, cuando usamos la contracción para hacer una pregunta, escuchen bien, presten atención, pongan atención, pay attention. Cuando usamos la contracción completa es un elemento. Are not, dos elementos, pero ya estas dos palabras forman una palabra y es un elemento de la frase. Esta frase tiene tres elementos. Uno, el sujeto you. Dos, la contracción aren't. Luego, número tres, a teacher. ¿Usted no es maestro? La pregunta en inglés, aren't you a teacher?
Aren't you a teacher? Are you a teacher? Bueno, no lo sabes eso. Aren't you a teacher? You don't know this. Aren't you a teacher? Are you a teacher? Yeah, aren't you a teacher? Aren't you? Okay. Yes, I am. Aunque él pide mi acuerdo, yo puedo estar de desacuerdo. No, I am not. No, I'm not. Okay. Anote. Puedo hacer esta pregunta sin la contracción. Puedo preguntar, are you not a teacher? Are you not a teacher? Pero solemos usar la contracción porque parece más cotidiana, más informal y tiene más cortesía. Are you not a teacher? Puede parecer un poquito grosero en inglés, un poquito. Con el not. Con not. Sin la Are you contracción. not a teacher? Sí, eso en inglés está bien, pero parece muy formal y tal vez un poquito grosero. It seems a little formal and maybe a little rude. Okay. ¿Cómo es? Vamos a practicar con las contracciones. Profesor, una pregunta. Cuando usted coloca allí, no, I'm not, no, I am not. O sea, esa es la respuesta, esa respuesta es como repetida, ¿no? No, I am not, no, I am not. Es con No, I am sin not. contracción. Respuesta sin contracción. Ah, ok. O no, I'm not con contracción. Ah, no es Dos que- opciones. Ah, dos opciones. No Dos es- opciones. no, ok, ya. Okay. ¿Usted no habla inglés? Okay. Don't you speak English? Okay. Yeah. Okay. La frase básica. Usted no habla inglés y aquí usamos do not. You do not speak English. You do not speak English. Repitan por favor. You do not speak English. Y con contracción. You don't speak English. You don't speak English. Esta frase tiene 4 elementos. La contracción don't es un elemento. Número 1, el sujeto you. 2, la contracción don't. 3, el verbo principal speak. 4, English. El complemento. Bueno, ¿usted no habla inglés? Bueno, usted tiene que hablar inglés aquí. Okay. ¿Usted no habla inglés? Don't you speak English? Don't you speak English? You're in this country. Don't you speak English? Yeah. Okay. Yes, I do. Yes, Yes, I do. Yes, I do. No, I do not. Y la otra opción con contracción, no, I don't. No, I don't. Son preguntas desafiantes. Sí. Bueno, pido acuerdo, pero sí, yes, it's a challenging question. Yes. Vamos a ver un ejemplo con auxiliar, con el futuro, y la palabra del futuro en inglés es will. ¿No vendrás mañana? Bueno, no vendrás mañana, la frase básica. You will not come tomorrow. You will not come tomorrow. Will not tiene una contracción irregular. Won't. Won't. You won't come tomorrow. You won't come tomorrow. Y esta frase tiene 4 elementos. Número 1, el sujeto you. 2, la contracción won't. 3, el verbo principal come. Y luego tomorrow. Intercambiamos los 2 primeros elementos
Y la frase en inglés, won't you come tomorrow? Won't you come tomorrow? Bueno, aquí pido tu acuerdo, pero en realidad es una invitación. Won't you come tomorrow? Sí. De esta manera puedo invitarte a que vengas. Won't you come tomorrow? Sí. Es una invitación con mucha cortesía, mucha amistad. Won't you come tomorrow? Won't you come? La respuesta, yes I will. Yes, I will. Yes I will. O que no, la respuesta un poquito grosera. No I will not. No, I will not. No I won't. No, I won't. Teacher, y puede ser when you would like come tomorrow, or is more formal? Would you like to come tomorrow? ¿Te gustaría venir mañana? No good. Want you? Y puedo preguntar, wouldn't you come tomorrow? Wouldn't? Would you come tomorrow? Sí. ¿Te gustaría venir mañana? Would you like Solo come? digo no. Would you like come tomorrow? Would you like to come tomorrow? Yes. Pero aquí practicamos las preguntas de acuerdo. Yes. Y puedo extender la invitación con una frase negativa. Won't you come tomorrow? Sí. Puedo pedir lo positivo con la pregunta negativa. Repito, puedo pedir lo positivo con la pregunta negativa. Sí, algo muy interesante. Sí. Hablo en lo negativo para que usted responda de Afirmativo. modo positivo. De forma afirmativa. Ya. Bueno, estoy en la tienda y necesito ayuda y estoy frustrado. Me pasa. ¿Qué? ¿Él no puede ayudarme? ¿Qué? Can't not. La frase básica en inglés, él no puede ayudarme. He cannot help me. He cannot help me. Con contracción, he can't help me. He can help me. He can't. He can't help me. Cannot forman can't. 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 Él no puede ayudarme. Can't he help me? Can't he help me? He can't help. Yeah. He can't help. Que sí, yes he can. He can. Yes, he. No, he cannot. No, No, he he cannot. cannot. No, he can't. No, He can. Sí. ¿No deberíamos estudiar? Bueno, nos divertimos, pero no deberíamos estudiar. No deberíamos estudiar. We should not study. We should not study. Y con contracción, we shouldn't study. We Shouldn't shouldn't study. study. No deberíamos estudiar, intercambiamos los dos primeros elementos y la pregunta sería, shouldn't we study? Shouldn't we study? Hay examen mañana. There's an exam tomorrow. No deberíamos estudiar. Study. There's an exam tomorrow. Shouldn't we study? Shouldn't we study? Shouldn't we study? Yes, Yes, we should. we should. Yes, we Que should. sí. O que no. Bueno, vamos a sacar lo que saquemos. No, we should not. No, we should not. No, we shouldn't. No, we shouldn't. Bueno,
¿Ustedes ya tienen una idea? Ok. Bueno. Con esta idea puedo decirle a una persona una frase y luego pedir el acuerdo. Como en esta frase. Ella es doctora. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, en español pido el acuerdo con la pregunta ¿verdad? O a veces con la pregunta no. Ella es doctora, ¿no? Bien. Ella es doctora, ¿verdad? Okay. Cada idioma tiene una pregunta de este modo. En alemán, Sie ist Doktor, nicht wahr? Nicht wahr es la pregunta. Nicht wahr, no verdad, nicht wahr. En portugués, ella es doctora, ¿no? ¿No? Sí, ok, en portugués. En español, ¿verdad? Sí. Pido el acuerdo. Tenemos una pregunta en inglés. She is a doctor, right? She is a doctor, right? Ella es doctora, ¿correcto? Correcto. Right? Okay. Ustedes pueden usar esta pregunta. Sin embargo, el inglés tiene otra manera de pedir el acuerdo de la persona y es más común que esta pregunta. Y ustedes pueden seguir usando right, pero tienen que conocer esta idea. Podemos pedir el acuerdo, ¿verdad?, con una pregunta negativa. En vez de preguntar, she is a doctor, right? Podemos preguntar, she is a doctor, isn't she? Isn't she? Isn't she? She's a doctor, 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 isn't she? Okay. Y sí, y esto, bueno, hacemos esta pregunta con 3 pasos. Número 1, ¿cuál es el pronombre? She. Ella. ¿Cuál es la forma de to be? Is. ¿Cuál es la contracción negativa? Isn't. Isn't. La pregunta es isn't she? Isn't. Isn't she? La contracción viene antes del pronombre. Okay. Y la idea es más fácil que de lo que parece al principio. Por eso quiero que conozcan esta idea. Tu hermano está aquí, ¿verdad? Your brother is here, isn't he? Okay, repeat. Your brother is here, Isn't he? Y con contracción. Your brother's here, isn't he? Your brother's here, isn't he? Is, brother is, forman brothers. Is forma contracción con casi cualquier palabra. Los pasos. Número 1, ¿cuál es el pronombre? He. Porque hablamos de él, tu hermano. Bueno, un muchacho o un señor. Él en español, he in English. ¿Cuál es la forma de to be? Is. Yes. ¿Cuál es la contracción negativa? Isn't. Isn't.
Your brother is here, isn't he? Your brother is here, isn't he? Your brother's here, isn't he? Your brother's here, isn't he? Okay. Si saben la idea y saben los pronombres, van conmigo. ¿Verdad? ¿Verdad? No lo está. ¿Verdad? O sea, sería la Yeah, yes. Literal, literal. Tu hermano está aquí. ¿No está? No está. Él no está. Yes. Yeah. Y pedimos el acuerdo con la pregunta negativa. Sí. Preguntamos lo negativo para invitar la respuesta positiva. Ya. Una lección un poquito más avanzada, pero ojalá interesante. Los sujetos. Yo, I. Tú, usted, vos, you. Él, he. Ella, she. La cosa o idea. It. Nosotros, nosotras. We. Ustedes, vosotros, vosotras. You. Ellos, ellas, they. Sí. Y en español el Señor tiene una palabra menos que la señora. Nosotras. Sí, el Señor nunca puede usar nosotras. Sí. En inglés tenemos la misma cantidad de palabras. En español no. Estamos en el restaurante. Bueno, por ejemplo, el restaurante de pollo frito o de hamburguesas, de Whataburger, algo así. Tenemos hambre, ¿verdad? Tenemos hambre. Okay. We are hungry, aren't we? We are hungry, aren't we? Y con contracción. We're hungry, aren't we? We're hungry, aren't we? Sí. Vamos a comer aquí. Let's eat here. We're hungry, aren't we? Okay. We are hungry, aren't we? ¿Cuál es el pronombre? We. ¿Cuál es la forma de to be? Are. ¿Cuál es la contracción negativa? Aren't. La contracción, luego el pronombre aren't we. En vez de decir right, puedo preguntar, aren't we? Aren't we? Yes. Usted dice aren't. 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 Are not forman aren't. Aren't. Oh, las Ellas son venezolanas. And the venezolanas. answer is we are Ellas. hungry. Ellas. Yes. Yes, we are. We are hungry. Yeah. Okay. Yes, we are. No, we are not. No, we're not. Yes, we are. Yes, Okay. Ellas son venezolanas, ¿verdad? Okay. Yes, they are. Venezolanas, venezolanos, Venezuelans. 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 Okay, y para las venezolanas es muy importante. Venezuelans. 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 Con la Z, Venezuelans. Venezuelans. Sí, el país es Venezuela y el ciudadano venezuelano. Venezuelan. Venezuela. They are Venezuelans, aren't they? They are Venezuelans. Are they? Venezuela. They're Venezuelans, aren't they? They're Venezuelans. Are they? ¿Cuál es el pronombre? They. Ellas. ¿Cuál es la forma de to be? Are. ¿Cuál es la contracción negativa? Aren't. Aren't. Contracción, luego pronombre, la pregunta, aren't they?
Aren't they? Aren't they? Aren't they? They are Venezuelans, aren't they? They are Venezuelans, are they? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they Oh, are. si No, son they aren't. colombianas. No, they No, they are not. No, they aren't. No, they're not. No, they aren't. No, they aren't. Yeah. No, they aren't. Aren't. No, aren't. Oh. La iglesia está limpia, ¿verdad? Okay. The church is clean, isn't it? The church is clean, isn't it? The church is clean, isn't it? The The church is clean, isn't it? Okay. Isn't it? Los pasos. ¿Cuál es el pronombre? Is. It. ¿Por qué? Because it's Una a, iglesia. La iglesia es una cosa, no es una persona. El pronombre es it. ¿Cuál es la forma de to be? Is. ¿Cuál es la contracción negativa? Isn't. Isn't. Y luego la contracción, luego el pronombre. La pregunta es, isn't it? Isn't it? ¿Verdad? Isn't it? Isn't it? Muy bien. it is. No, it is. Bueno, ustedes me conocen cada vez más, clase tras clase, y ustedes ya saben que soy el más bajo, el señor más bajo de ambas familias. Sí. Y en la familia de mi mamá con mucho. Sí, mis primos son altos en esa familia. Usted hace la diferencia, profesor. Ya. Y mi hermano un Isn't poquito it? más alto. Ya. Isn't he? Ya. Soy bajo, ¿verdad? Ok. Aquí hablo de yo mismo. Ok. Soy bajo sería I am short. I am short. Y con contracción I'm short. I'm short. Bueno, la forma de to be en esta frase es am. Pero ya sabemos que am y not no forman contracción. En este caso solamente usamos aren't. Porque am not no forma contracción. I am short, aren't I? I am short, aren't I? I'm short, aren't I? I'm short, aren't I? Yes. Y también usamos esta idea cuando preguntamos I y usamos esta idea con there. There. Hay cerveza, ¿verdad? Hay cerveza, ¿verdad? Hay cerveza, ¿verdad? Okay, yeah. There is beer, isn't there? There's beer. Isn't there? There's beer, isn't there? There's beer. Isn't there? Bueno, y en vez del pronombre puedo usar there. There. La forma de to be es is. La contracción negativa isn't. Isn't. Isn't there. Isn't there? Isn't there. Por favor, sigan estudiando conmigo porque voy a darles una curva. Mejor dicho, una curvita. Una curvita. Si no uso ninguna forma de to be y no hay auxiliar y quiero pedir el acuerdo, bueno, ¿qué hago? Bueno, usted habla inglés, ¿verdad? Hace un verbo normal. Uso el auxiliar de la frase enfática. Usted sí habla inglés, ¿verdad?
You do speak English, don't you? You do speak English, don't you? But you do speak English, don't you? Do you speak English? Don't you? You do speak English, don't you? Do you speak English, don't you? Bueno, pero puedo pedir acuerdo con la frase básica. You speak English, don't you? You speak English, don't you? Sí, porque aquí tengo que usar el auxiliar de la enfática, aunque esta frase es básica. No la tenga. Sí, pero si tuviera el auxiliar enfático, el auxiliar sería do. ¿Cuál es el pronombre? You. You. ¿Cuál es el auxiliar? Do. ¿Cuál es la contracción negativa? Don't. Don't you? Y la pregunta, contracción, luego pronombre, don't you? Don't you? Don't you? Don't you? Yes, I do. Yes, I don't. Yes, I do. Yes. No, I do not. No, I don't. Good. Bueno, he hablado mucho sobre tu mujer, mi amigo. Ella cocina bien, ¿verdad? Sí. No me invitas a tu casa. ¿Verdad? Ella cocina. ¿Verdad que no? No. Porque yo quiero comer toda la comida. Okay. Bueno, pero profesor, pero usted puede hacer esto. Como ya sabe que cocina bien, usted lo que le tiene que preguntar, ¿puedo ir a tu casa, verdad? ¿Puedo ir a tu casa a comer, verdad? Ella cocina bien, ¿verdad? Ella sí cocina bien, ¿verdad? She does cook well, doesn't she? She does cook well, doesn't she? Bien es la palabra well. Sí. Bueno es good. El adverbio bien es well. Well. She does cook well, doesn't she? She does cook well, doesn't she? She cooks well, doesn't she? She cooks well, doesn't she? ¿Cuál es el pronombre? She, ella. ¿Cuál es el auxiliar de la enfática? Does. Does. ¿Cuál es la contracción negativa? Doesn't. Doesn't. La contracción, luego el pronombre doesn't she? Doesn't she? Okay. Y aquí repasamos las formas de to do en el presente. I do. I do. You do. You do. And he does. He does. Ella. She does. She does. Uh, He does. la cosa o idea. It does. He does. We do. We do. You do. You do. Ellos, ellas, they do. They do. Do not forman don't. Do not. Don't. Does not forman doesn't. 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 Y cuando estudiemos el pasado, en abril, did not. Did not forman didn't. Or didn't. Didn't. Did not. Acabo de sacar una F en el colegio, en el examen. Ya, fracaso. Yeah. Flunk. Yo debería estudiar, ¿verdad? I should study, shouldn't I? I should study, shouldn't I? I should study, shouldn't I? Con el auxiliar, ¿cuál es el pronombre? I. ¿Cuál es el auxiliar? Should. Should. ¿Cuál es la contracción negativa? Shouldn't. Should. Así que la pregunta es, shouldn't I? Shouldn't I? Shouldn't I? Vendrás mañana, ¿verdad? You will come tomorrow, won't you? Tomorrow, won't you? You'll come tomorrow, won't you? You'll come tomorrow, won't you? Okay.
¿Cuál es el pronombre? You. You. ¿Cuál es el auxiliar del futuro? Will. Will. ¿Cuál es la contracción negativa? Won't. La pregunta sería, la pregunta de acuerdo, won't you? Won't you? Una invitación amistosa y urgente. Ella haría el desayuno, ¿verdad? Haría. Bueno, potencial en español irregular. En inglés la palabra es would. She would make breakfast, wouldn't she? She would make breakfast, wouldn't she? ¿Cuál es el pronombre? She. ¿Cuál es el auxiliar? Would. Would. ¿Cuál es la contracción negativa? Wouldn't. Así que pido el acuerdo con la pregunta, wouldn't she? Wouldn't she? Wouldn't she? Bueno, en inglés podemos pedir el acuerdo con la frase positiva, con la pregunta negativa. También podemos hacer lo revés. Podemos pedir el acuerdo con la frase negativa con la pregunta positiva. Puedo hacer la pregunta al revés. Eso es manipulación, profesor. Así es el idioma. El idioma de la manipulación. Ya. Okay. Usted no es doctor, ¿verdad que no? You are not a doctor, are you? You are not a doctor, are you? You are not a doctor, are you? ¿Cuál es el pronombre? You. You. ¿Cuál es la forma de to be? Are. To be y luego pronombre are you. Are you? You're not a doctor, are you? You You're not a doctor, are you? You're not a doctor, are you? You're not. You are not a doctor, are you? You aren't a doctor, are you? You You are aren't not a a doctor, doctor, are you? Are you? Are you? Sí. Oh, algo muy interesante para ustedes. El matasanos. Sí, porque no es doctor. In English, Killer. quack. No, it's a quack. Quack. Matasanos. Matasanos es quack. 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 Como el pato. Quack. Pero esta palabra tiene origen en el idioma holandés. In what context is possible use quack? Quack. In what context is possible use? Hablando de los patos, el sonido que ellos hacen. Pero quack es matasanos, una persona que practica la medicina sin licencia. Okay. Sí, es quack. Quack. Can you spell that? No, usted puede decir una oración en inglés con quack. Sí. Yes, one sentence in Bueno. English, please. Bueno. An example. Okay. Esta cura no sirve, esta medicina no sirve. This medicine is of no good. Usted, eres matasanos, ¿verdad? You're a quack, aren't you? Okay. You're a quack, aren't you? Sí. Yeah. Okay. Yeah. A quack. Matasanos. La persona que practica la medicina, pero no tiene ni conocimiento ni licencia. Yeah. Y si, disculpe la pregunta, excuse me. Si la persona, o sea, si resulta que la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Y resulta que sí es doctor, o sea, no se está logrando el objetivo, ¿no? Con la pregunta.
Okay. Es decir, Ahí no hay respuesta. aunque You are usted not le- a doctor, si usted le are pre- you? si usted le pregunta en forma afirmativa allí, ¿verdad? Y resulta que la respuesta Yes, correcta I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Sí, O sea, no- esta pregunta pide el acuerdo con la negativa, pero puedo decir lo Ajá. positivo. Ah, Pero- lo puede. pero, profesor, Exacto. Ya, Profesor, las pero respuestas son las mismas. Ah, Pero se sí. hace con la intención de que la persona responda. Yes. Porque fue lo primero que dijo él. Yes. Exacto. Ajá. Él no habla inglés, ¿verdad que no? Sí, sí. No, pero sí habla. Yes, Se he puede- does. Ah, sí Yes, se he puede does. responder, ¿no? Se He puede- does not speak English, does he? He does not speak English, does he? Does he? He doesn't speak English, does he? Does he? Sí, por alguien que no dice nada y hace fingir que no entiende, puedo decir esta frase. He doesn't speak English, does he? Hay mucha gente que... Yeah, okay, yeah. Pido el acuerdo con la frase negativa, con la pregunta positiva. La próxima página. Bueno, no vendrás, ¿verdad que no? No. You will not come, will you? You will not come, will you? You will not You come. will not come with you. You will not come, will you? You won't come, will you? You won't come, will you? You won't come, You will you? won't come with you. Ya. Una frase negativa. ¿Cuál es el pronombre? You. You ¿Cuál es el auxiliar? Will. will. Y quiero crear la frase positiva. Will you? Will. Will you? Pero yo creo que no vendrás. You won't come, will you? And You won't come, will you? Yeah. You will not come with you. Yeah, you will not come, will you? Oh, you won't come, will you? ¿Qué hago con esta lengua? You won't come with you. Okay. Bueno, vamos a estudiar en la otra página la pregunta paso a paso. Ella estudia. She studies. She's Ella sí estudia. She She does study. She does study. The door's locked. Okay. See ya. Ella estudia. Does she study? Does she? Does she study? Does she study? Y anoten en esta frase, ella estudia, she studies. She She studies. Y latina ES. Ella sí estudia, she does study. She does study. Ella estudia, does she study? does she study? Y cuando usamos la enfática, usamos study en vez de studies. She does study. Does she study? Ella debería estudiar, ¿verdad? She should study. Shouldn't she? She should study. Shouldn't she? She should study, Shouldn't she? Okay. Aquí en la frase básica usamos studies. En la enfática, en la pregunta, usamos study. En esta pregunta usamos study. ¿Por qué? Porque studies es el presente del indicativo en inglés. Es el presente, pero el indicativo. Study es el subjuntivo. Y aquí voy a
a mostrarles dos tablas. ¿Cuál es la en español? El indicativo indica un hecho, por lo menos del punto de vista de la persona que habla. Ella habla español, es un hecho. El subjuntivo es una idea, es una idea que no, y la idea no es ningún hecho, o dudamos de que sea un hecho. Ok. O algo que va a pasar en el futuro, pero no es un hecho porque todavía no ha pasado. Ok. Por ejemplo, no hay nadie aquí quien hable inglés. No hay nadie aquí quien hable inglés. Hable el subjuntivo porque acabo de decir nadie. Por eso no es ningún hecho. Porque nadie habla inglés. No hay nadie aquí que hable inglés. Cuando ella venga, estaré listo. Cuando ella venga. Hasta que venga no es ningún hecho. Ok. Acción incompleta. Dudo de que él haya estudiado. Acabo de decir dudo de que. Claro, No estoy cierto. no es un hecho, No es un hecho. No es algo Es real. posible, pero no estoy cierto. Ok. Por eso el subjuntivo es una idea y solamente es una idea y no es ningún hecho por cierto, por lo general. Y hay otros usos para un deseo, ok, pero ustedes van a... Sí. En español. Sí, gracias. Ok, gracias. Gracias, profe. Voy a mostrarles dos tablas. El indicativo de estudiar, I study, you study, he studies, she studies, it studies. We study, you study, You study. they study. They study. El subjuntivo, I study, you study, You study. he studied, He study. she studied, She study. it studied, He study. we study, We study. you study, You study. they study. They study. ¿Cuál es la diferencia en inglés entre el indicativo y el subjuntivo? Nada más la tercera Ahí persona. es in the he, she, it. Ya, la tercera persona singular. La tercera persona es singular. En el subjuntivo, la tercera persona singular tiene la misma forma que las otras personas, los otros números. He studied, she studied, it studied. Ya. Es la única diferencia en la forma. El uso más importante para el subjuntivo en inglés es con el auxiliar. Por ejemplo, ella vendrá, she will come. No digo she will comes, sino she will come. Bueno, habla del futuro, por eso es una acción incompleta. Oh, She would come. Ella vendría. Usamos come porque esta acción es potencial, pero hay condiciones. No es ningún hecho. Hay condiciones. She should come. Ella debería venir. Ella debe de venir. Hay
¿hay la probabilidad de que ella venga? ¿O es mi consejo de que ella venga? Ella debería venir. Bueno, pero no es ningún hecho. No. Es posible que no venga. Should come. Would come y would come es lo mismo. No exactamente. She can come. Ella puede venir. She can come. Ella tiene la habilidad. Tiene el tiempo. La capacidad. Sí, puede venir. El poder. Pero es potencial. No hay ningún hecho aquí. Tiene la habilidad, pero es posible que no quiera venir. Que no venga. She could come. Ella podría venir. Sí. Hay posibilidad. Ella tiene la habilidad, pero es posible que no venga. She may come. She may come. Puede que ella venga. Ella puede venir. Ella tiene mi permiso. O hay posibilidad de que venga. Pero es posible que no venga. No hay ningún hecho aquí. Por eso usamos come en vez de comes. Ella tiene que venir. She must come. She must come. Bueno, ella tiene la obligación de venir. Yo creo que ella tiene esa obligación, pero es posible que ella tiene otras ideas. Okay. Y que es posible que no me haga caso. Okay. Sí. Teacher, She entonces, must come. estos se pueden tomar como auxiliares. Sí. Por eso no llevan ese. Sí, pero usamos la forma del subjuntivo con el auxiliar por lo general. Hay una que no usa el subjuntivo. ¿Por qué? Hay acción incompleta. Hay condiciones. Consejo, probabilidad, habilidad, permiso, obligación. Pero aquí no hay ningún hecho. Son subjuntivos. Subjuntivos. El uso es diferente, pero la lógica es la misma. Ya, pero lo que yo no comprendo es, entiendo que will, por ser un verbo auxiliar, no se le coloca ese. Would, should, could, también lo entiendo, pero los otros verbos como can, may, must, ¿por qué no se le coloca la S? Porque son auxiliares. Ah, También. ya. O sea, Javier tiene dos. solo Puedes, estos, podría. no, quiero entender al maestro. O sea, ¿solo estos verbos son auxiliares o existen otros? Existen más? otros. Ya, Aquí les doy 7 ejemplos. ya. Y los más importantes, tal vez. Sí. Porque si combino dos verbos que no son auxiliares, ahí sí le coloco la S al primer verbo. Con to do, con la combinación de to do, Ya. en la frase enfática usamos does. Ya, ajá. Sí, Ya. pero con auxiliares, Ajá. por lo general usamos el subjuntivo. Y aquí no hablamos del verbo perfecto, con haber en inglés. Y es algo que estudiamos este abril. Ok. Ok. Es cosa de practicarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, she will come. En español puedo decir cuando ella venga. Futuro. Aquí hablo del futuro con auxiliar y uso el subjuntivo. Ok. Aconsejo que ella venga. Aquí digo el consejo con el auxiliar en inglés, en vez de la frase sin auxiliar. Ok. Es posible que ella venga. Ok. Pero aquí
indico la posibilidad con may. She may come. Y la idea es la misma, pero el uso puede ser diferente. ¿Ok? O sea, tomando lo que el amigo estaba preguntando, profesor, cuando se usa el auxiliar does, no se usa esa. O sea, son tan igual como esa. O sea, es un auxiliar en presente que si lo usas, el verbo tiene la S. No, sí, eso O sea, entiendo. cuando es Pero la presente. primera oración es en futuro. La segunda también, la tercera, la quinta. Mi duda es con las otras tres. ¿Eso también es futuro? No. No, ninguna. En la No. primera. Estos She will come. could significa podría. Ya. Podría. Ok. Eso es Puede ser potencial. habilidad o Potencial. permiso. Ya. May es posibilidad o permiso. Ya. Must es tener que. Obligación. Ok. O a veces probabilidad. She must come. Pero Ok. son potenciales. Sí, Son sí. potenciales. Sí. No son hechos concretos. Y sí. Y este verbo no es ningún hecho. No. Okay. En inglés usamos el subjuntivo con auxiliar. En español se usa el infinitivo con auxiliar. Ella puede venir. Okay. Ella debería venir. Infinitivo en español, subjuntivo en inglés. Profesor, cuando yo pienso en el potencial, recuerdo la clase de filosofía, de potencia y acto. El huevo es un pollo en potencia, pero no es pollo, es huevo. Eso podría suceder, pero no ha sucedido todavía. Más o menos esa es la idea. Entonces, el huevo es un pollo, pero en potencia, porque todavía es un huevo. Sí. Pero cuando él nazca se va a convertir en un pollo, eso todavía. Sí. Entonces, She así, does así come. lo entiendo yo más fácil. Sí, she does come, la frase enfática, usa el subjuntivo porque si nadie hubiera tenido ninguna duda, no habría ninguna necesidad de usar la enfática. Por eso usamos does como auxiliar y el subjuntivo come. O sea, es el hecho. Sí. Pero aquí alguien tiene duda. She does come. She does come. Pero el indicativo, ella viene. Oye, Pero ustedes van a aprender el auxiliar y casi siempre con los auxiliares van a usar el subjuntivo. O sea, para tenerlo claro ya, cuando yo hable de forma subjuntiva, no le coloco a ningún verbo la S en he, she, it. Ya. Exacto. Solo cuando es indicativo, ahí utilizo Sí. la S. Bueno, Ya, perfecto. el uso más Queda importante del subjuntivo es con auxiliar, pero de vez en cuando usamos el subjuntivo sin auxiliar en la frase. To bless es bendecir. I bless. Bueno, anoten la diferencia en español. I am blessed. Dios te bendice. Es un hecho. God blesses you. God blesses you. Pero esta frase es un deseo. Le pedimos a Dios que te bendiga. Que Dios te bendiga. In English, God bless you. Bless es el subjuntivo porque no tiene la ES. God bless you. Subjuntivo, deseo, indicativo, hecho.
Okay. Yes. Yes. Y de vez en cuando usamos el subjuntivo en frases. God blesses. ¿Cómo se dice blesses? Blesses. Blesses. Yeah. I bless, you bless, he blesses, she blesses, we bless, you bless, they bless. Con esta frase, en español y en inglés usamos el subjuntivo. Anoten. Es importante que ella estudie. Esta frase no habla de lo que ella haga, sino de lo que yo creo, sino de mi opinión, de lo que es importante. Es importante que ella estudie, pero es mi opinión. Es importante, escuchen y repitan. It is important that she study. It is important that she study. It is important she study. It is important she study. It's important that she study. It's important that she study. It's important she study. It's important she study. It is, forman it's. It's. Puedo decir esta frase sin contracción o con ella, que en inglés es that. That. Pero en inglés puedo omitir that. En español no puedo omitir que. Porque que introduce otra cláusula, otro pronombre, otro verbo. Pero en inglés that puede ser comprendido. Puedo decirlo u omitirlo. It is important that she study. It is important she study. It is important that she study. It's important she study. El subjuntivo es she study. She study. Y esta lección solamente es una introducción al subjuntivo en inglés en el nivel básico. Las escuelas aquí no dan clases sobre este tema. Los escolares aquí no aprenden esto. They don't learn this. Yeah. Somos privilegiados. Yeah. Y cuando tratan de estudiar un idioma extranjero como español, ¿qué es el subjuntivo? No conocen el subjuntivo. El subjuntivo de to be, es be. En vez de I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, I be, you be, he be, she be, it be, we be, you be, they be. Puede ser. El subjuntivo es be en el presente. Y en inglés no hay ningún verbo irregular en el subjuntivo del presente. En español sí, hay muchos. Yeah. En español en este caso lleva la culpa. Otro consejo. Un mandato indirecto. Es necesario que estés aquí. Es necesario que estés aquí. Porque tienes que venir para pagarme mi dinero. Okay. Me debes dinero. You owe me money. Okay. Es necesario. It is necessary. It is necessary. 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 It is necessary that you be here. That It is necessary That that you you be be here. be here. It is necessary you be here. It It is necessary you be Here.
It's necessary that you be here. It's necessary that you be here. It's necessary you be here. It's necessary to be here. Sí. Y casi siempre, en vez de esta frase, vamos a decir esta frase. You need to be here. It's the same. Pero si uso esta cláusula, en inglés uso el subjuntivo. Otro ejemplo con la frase negativa. Sugerir, to suggest. Suggest. Venir es to come. Come. Sugiero que vengas. Sugiero que vengas. I suggest that you come. I suggest that you come. I suggest you come. I suggest you come. Y aquí puedo decir that o puedo omitir that. En español tengo que decir que es una sugerencia, no es ningún hecho, sino una sugerencia nada más. Por eso decimos vengas en vez de vienes. Sugiero que vengas. En inglés también, I suggest that you come. Sugiero que no vengas. I suggest that you not come. I I suggest suggest that that you you not come. come. I suggest you not come. I suggest you not come. Anoten. No digo I suggest that you do not come. I suggest that you not come. ¿Por qué? Porque el verbo es el subjuntivo y puedo negar el subjuntivo. En inglés puedo negar to be y to hope en el indicativo, pero casi siempre para negar un verbo tengo que usar el subjuntivo. No vengas, do not come. Okay. No corras, do not run. Okay. Pero aquí puedo negar el verbo come porque ya está en el subjuntivo. Anoten algo interesante. Y ya sé que acabo de compartir muchas ideas con ustedes esta noche. Pero así van a aprender. Y cuando vean la lección en YouTube la semana que viene, bueno, ustedes estarán más acostumbrados. I suggest that you not come. I suggest- You come también es el indicativo, ¿verdad? Y no uso to do. Este verbo ha cambiado su modo sin cambiar su forma. Este verbo cambió su modo de manera invisible. En español el subjuntivo cambia su forma, pero en inglés muchas veces no. Es importante que usted venga. It is important that you come. Es importante que usted no venga. It is important you not come. Subjuntivo. Subjuntivo sin cambiar su forma, porque es la forma de you. Aparte del auxiliar, el uso del subjuntivo en inglés está más limitado, porque muchas veces usamos el indicativo o usamos otro sistema como quiero que vengas, I want you to come. Bueno, sí. Complemento infinitivo, sí, usamos otro modo, pero el subjuntivo sí existe. Sí existe. Y la única diferencia en el presente es la tercera persona singular
en vez de, por ejemplo, he studies, she studies, it studies, subjuntivo, he studied, she studied, it studied. Okay. Y usamos el subjuntivo con los auxiliares casi siempre en vez del infinitivo. Hay unos minutos más. Voy a mostrarles la excepción principal. Deberías venir. En vez de should, puedo usar ought. You. Con ought usamos el infinitivo, igual que en español. What is out? Ought es debería. Is a verb? Yes, es auxiliar como should, pero con este verbo, este auxiliar, usamos el infinitivo. Es la excepción principal. You ought to come. En vez de You choose to come. you should come. Ya. Estas dos frases significan deberías venir. Pero ought usa el infinitivo. El infinitivo es to come. Venir es to come. Con este auxiliar usamos el infinitivo. But the two sentences are the same Yes, they're the context, same. the same idea. They mean the same thing. Okay. Yes. Pero con ought no usamos el subjuntivo, sino el infinitivo, igual que en español. Con los idiomas siempre hay curva. Sí. Con las matemáticas no hay excepciones. Sí, el que sabe, sabe. Okay. Pero Qué interesante. el idioma es un vehículo de expresión para los seres humanos y siempre hay curva, porque siempre hay curvas en la expresión de las personas. Y los idiomas vivos siguen cambiando. Muy bien. Bueno, una clase un poquito más avanzada que las lecciones en el libro, pero espero que esta lección haya sido interesante y que hayan aprendido, ¿okay? Y que comprendan mejor la lógica del idioma, la índole del idioma. The logic of the language, the nature of the language. Y cuando regresemos de lunes en 8 días, vamos a estudiar la pregunta abierta. Okay. ¿Cuándo viene ella? Okay. ¿Cómo haces este pastel? ¿Por qué estás aquí? Okay. ¿Dónde está tu hermano? Okay. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tal? Sí. Vamos a comenzar la pregunta abierta del lunes en 8 días. Dios mediante. Muy bien. Y luego, después de la pregunta, vamos a estudiar el inglés en lo pasado. ¿Ok? Les voy a extrañar durante el descanso, pero por favor no vengan. Yeah, please don't come. Yeah, okay. Sí, pueden venir el miércoles si quieren. Sí, a las 7 hay servicio, a las 6:15 hay comida.
Ok. Okay. Ay, ya comí. Our Father who art in heaven, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, subjuntivo, on earth as it is in heaven. on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive us our trespasses, as we forgive those as we forgive those who trespass against us. who trespass against us. And lead us not into temptation, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. but deliver us from evil. For thine is the kingdom, For thine is the kingdom, and the power, and the power, and the glory, and the glory, forever and ever. Amen. Y anoten aquí, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name. Hágase tu voluntad, thy will be done. Subjuntivo en inglés, porque son deseos en el Padre Nuestro. Yes. El subjuntivo en acción. En inglés. Gracias.